estudiando la semana anterior, que es la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia. ¿Veis que es importante la unidad en la iglesia? ¿Cómo es posible tener una unidad verdadera en la iglesia? ¿Cómo es que los creyentes podemos estar unidos? Ese es el tema del capítulo 2, del versículo 1 al 4. No sé si habéis visto alguna vez el vuelo acrobático, estos aviones que van por el aire y hacen acrobacias impresionantes que nos dejan atónitos. Es una forma muy vistosa que consiste en realizar maniobras aéreas, movimientos espectaculares en el aire para los espectadores. Normalmente un grupo de varios aviones realizan una serie de maniobras perfectamente coordinados y unidos y hacen el momento un espectáculo digno de ver. Para que esta coordinación tan minuciosa, para que los aviones funcionen en correcta y perfecta unidad, cada piloto debe tener en cuenta una serie de instrucciones que no puede olvidar ni dejar de lado. Son pautas muy importantes que no puede despreciar. De lo contrario, el espectáculo puede acabar en tragedia. Algunas pautas que siguen estos pilotos son un enfoque en el líder. La unidad es imposible sin el líder. Este marca el ritmo y el patrón de vuelo. Los demás acróbatas deben mantenerse enfocados en el líder y en sus instrucciones y para mantener la formación y la unidad. También tienen una comunicación muy clara por medio de radio. Eso es esencial. Los acróbatas deben utilizar una comunicación permanente y continua y también a través de señales visuales para mantenerse en perfecta unidad durante el vuelo. Una comunicación errónea, una comunicación falsa o equivocada puede terminar en un desastre. También tienen posición y puntos de referencia. Cada piloto tiene que tener clara su posición, dónde se encuentra colocado. Pero no solo eso, tiene que tener en cuenta la posición de los demás aviones, dónde están colocados sus compañeros. No pueden hacer los movimientos por su cuenta, no pueden hacer los movimientos siguiendo su propio ritmo o lo que ellos creen que es mejor, o para la exhibición de su propio avión, sino que tienen que hacer los movimientos coordinados y unidos con los demás aviones y mirando e interesándose por la situación y la colocación de cada uno de ellos. Sin duda que el vuelo acrobático no es una disciplina fácil. Yo no sé si alguno de nosotros estaremos dispuestos a subirnos en un avión de estos. Yo seguramente no. Garantizar la seguridad y el éxito requiere un alto nivel de entrenamiento y práctica muy rigurosas y una experiencia en el campo notable. Y de la misma manera, hermanos, mantener la unidad espiritual en la iglesia en ocasiones no es fácil, no es tarea fácil. Tenemos enemigos dispuestos a matar y destruir cualquier intento por preservar la unidad. La Biblia nos dice que Satanás es el padre de mentira y que viene para matar y destruir. Y una de las cosas que trata de destruir y minar es la unidad de la iglesia. Pero además también está nuestro propio pecado, que desea y anhela todo lo contrario a la unidad espiritual. Pero hermanos, debemos recordar que no estamos solos. Nos ha dejado Dios su palabra con instrucciones claras que debemos seguir para mantener la unidad espiritual. Debemos conocer bien cuáles son estas instrucciones y ponerlas en práctica para que no haya una tragedia. No hay tragedia mayor que mine y destruya la unidad de la iglesia que hacer caso omiso a las verdades que su dueño nos ha transmitido. Y por tanto, en esta mañana vamos a ver cómo podemos mantener la unidad en la iglesia. Y en concreto, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos muestra dos verdades que debes saber sobre la unidad de la iglesia. Dos verdades que debes saber sobre la unidad en la iglesia. Fijaros, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dos verdades sobre la unidad de la Iglesia. La primera verdad que debemos saber es que la unidad es imposible sin Dios. La unidad es imposible sin Dios. El texto en el versículo 1 que acabamos de leer comienza diciendo, por tanto. Por lo que no debemos entender estos versículos que acabamos de leer alejados de su contexto inmediato en el capítulo 1, versículo 27 al 30. El tema principal de toda esta sección es la unidad en la Iglesia, del capítulo 1, versículo 27 al capítulo 2, versículo 4. El versículo 27 y 28 del capítulo 1 nos hablan de la importancia de priorizar la unidad en la Iglesia, como muestra de un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. El creyente que tiene su ciudadanía en los cielos, que es hijo de Dios, debe comportarse como Dios quiere, como es digno. Y eso implica priorizar la unidad de la Iglesia sobre otras cosas. Además, aprendimos que la unidad de la Iglesia se mantiene cuando todos estamos enfocados en Cristo. Cuando no miramos nuestras preferencias, nuestros gustos, lo que más nos apetece, lo que anhelamos recibir de la Iglesia, sino que estamos enfocados en lo que Cristo dice y en su palabra. Y eso nos ayudará a luchar sin temor y a combatir unánimemente, como dice el versículo 29, ante aquellos que se oponen a la unidad de la Iglesia, aquellos que quieren destruir la unidad. Ahora en el capítulo 1, versículo 4, en los versículos 1 al 4 del capítulo 2, nos enseña que no solo debemos priorizar la unidad, que esto es importante. Nosotros solo tenemos que tener un deseo de mantenerla y defenderla, sino que tenemos que conocer también quién es la fuente de la verdadera unidad. ¿Quién es la fuente y el origen de la verdadera unidad y qué hace posible que suceda? Tratar de mantener y defender la unidad alejados del origen es un intento inútil y utópico. Y es por eso que estos dos primeros versículos nos muestran que la unidad es imposible sin el origen. La unidad es imposible sin Dios. Fijaros lo que dice el versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, entonces completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Si observamos bien, el apóstol hace una lista de 4 elementos en el versículo 1, los cuales todos comienzan con la cláusula condicional sí. En la versión Reina Valera de 1960 encontramos 5 elementos, pero en el griego original y también en la versión de las Américas encontramos 4, porque el afecto entrañable, los dos últimos, están unidos. Afecto entrañable y misericordia van en uno solo. Por lo tanto, realmente son 4 elementos. Una lectura superficial nos puede hacer pensar que estos elementos son condicionales. Fijaros cómo empieza cada elemento. Si es que hay una condición, ¿verdad? Es decir, podría parecer que el texto está indicando que es algo que es probable que suceda o que no suceda. Hay una probabilidad de que lo haya o que no lo haya. Sin embargo, el griego transmite la idea de certeza, no de inseguridad. No de algo que es probable que suceda o que no, sino de algo que es cierto y es seguro y que sucede. Fijaros en estos 4 elementos. Nos vamos a dar cuenta que la unidad es imposible sin la obra del Dios Trino en nuestras vidas. La obra de Dios Padre, la obra de Cristo y del Espíritu Santo actuando en perfecta unidad en nuestras vidas hace que podamos estar unidos. Fijaros, el versículo 1 nos habla de estos 4 elementos, que son realmente 4 regalos que vienen de Dios. 4 regalos que Dios nos da y que hacen posible la unidad. El primer regalo es la consolación en Cristo.
Consolación literalmente significa llamar al lado. Tiene la idea de una persona que con amor y cariños está al lado de otra para acompañarle, para consolarle, para ponerle la mano sobre el hombro y exhortarle y animarle. La consolación en Cristo, por tanto, es la realidad de la promesa de que Cristo nos acompaña, está al lado nuestro, nos pone la mano sobre el hombro, de alguna manera para que lo entendamos, y nos acompaña para exhortarnos y consolarnos. ¿Cómo se hace posible esta realidad? Por medio del Espíritu Santo. Cristo dijo, yo me voy, ¿pero qué? Os voy a enviar otro consolador, el Paracletos. El Espíritu Santo es descrito como el consolador. Por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas es que podemos ser consolados. Además, esta presencia del Espíritu Santo hace posible que nosotros estemos unidos a Cristo. Y esto es un tema que aparece en las Escrituras. Nuestra unión con Cristo, la unión del creyente a Cristo. Y eso quiere decir que nuestra unidad depende de nuestra unión a Cristo. Solo construidos sobre el cimiento de Cristo, sobre el firme fundamento, si permanecemos unidos a Él, entonces hallamos la verdadera unidad. ¿Qué dice Juan 15? Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Ni siquiera estar unidos nosotros. Cada creyente, hermanos, cada uno de nosotros que hemos creído, estamos unidos a Cristo en el momento de nuestra salvación. El Espíritu Santo viene a morar con nosotros y Cristo está en nosotros. El teólogo Mayhew afirma, los que son uno en Cristo, los que están unidos a Cristo, también son uno con todos los demás que están unidos a Cristo y que son uno en Cristo. Sugerir que se puede estar unido a Jesús al margen de su iglesia es arrancar el cuerpo de la cabeza. No sé si habéis escuchado a estas personas que dicen, bueno, yo tengo una relación con Jesús, yo creo en Jesús, pero no quiero saber nada de la iglesia. El Señor nos dice que nuestra unión a Cristo posibilita que estemos unidos unos a otros. De lo contrario, no estamos unidos a Cristo. Y así es como debemos ver a nuestros hermanos, como debemos vernos unos a otros. Cada uno de nosotros estamos unidos a Cristo y por lo tanto estamos unidos de manera especial unos a otros. ¿No es precioso esto? Por lo tanto yo pienso, cuidado cómo trato a mi hermano. Cuidado cómo me relaciono con mis hermanos. Cuidado porque ellos son templo del Espíritu Santo. Ellos tienen el Espíritu Santo en sus vidas como yo. Respétalo, ámalo. Un verdadero creyente nunca debe odiar a un hermano en la fe, porque él está unido a Cristo como tú también lo estás. Nunca debe murmurar sobre él, nunca debe hablar mal sobre él, no debe destacar sus fallos, debe cuidar de su hermano. Él tiene a Cristo en su vida igual que tú. El segundo regalo que Dios nos da es el consuelo de amor. Otra vez utiliza la palabra consuelo. Y esta palabra es diferente en el griego, pero tiene un significado similar. Implica hablar cerca de alguien para traer consuelo y alivio. ¿Qué consuelo es? Es el consuelo de amor. El consuelo de amor. Y esta es el amor ágape, el verbo que utiliza aquí, que también aparece en el versículo 2. Este amor es el que Romanos 5 nos dice que Dios ha derramado en nuestros corazones. Tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y en virtud de ese amor, y en gratitud a ese amor, es que nosotros podemos y debemos amar a nuestros hermanos. Podemos estar al lado de ellos, podemos consolarlos, podemos aliviarlos por medio del amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. De lo contrario, nunca lo haríamos. Solo pensaríamos en nosotros mismos. Fijaros, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? De toda consolación. El cual, ¿qué hace Dios en nosotros? Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también
podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Entendemos? ¿Cómo nosotros podemos consolar a nuestros hermanos? Por medio de la consolación que recibimos de Dios. Dios es el Padre de consolación y hace posible que nosotros podamos consolar a otros en amor, que nosotros podamos amar a otros. La pregunta que yo me hago muchas veces y que quizá nos debemos hacer: ¿tenemos ese amor por nuestros hermanos? ¿Estamos dispuestos a consolarlos, a aliviarlos y no juzgar y humillar? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has acercado a un hermano para abrazarle, para consolarle en malos momentos, para restaurarle en amor, para que encuentre apoyo y alivio en su sufrimiento, para que experimente el amor y el consuelo de Dios a través de ti? Tú puedes consolar a otros porque Dios te consuela a ti también. El consuelo de amor no sucede cuando hay crítica, cuando miramos por encima a un hermano o hermana que ha pecado, cuando utilizamos el sufrimiento de un hermano para humillarle y enorgullecernos y decir: lo sabía, te lo dije, o mira cómo es este hermano, yo soy mejor. El amor hacia nuestros hermanos, el amor que Dios ha derramado sobre nosotros verticalmente, nos hace que nosotros podamos mirar a nuestro hermano con el mismo amor que Cristo nos mira. Que podamos decirle a nuestro hermano: aquí estoy para consolarte, aquí estoy para aliviarte. En tercer lugar, el regalo que Dios nos da es la comunión del Espíritu. Allí dice el texto, si hay alguna comunión del Espíritu. Y esta comunión en el original es koinonía. Significa tener una parte de algo, participar de algo. El Espíritu Santo es el dador y el suministrador de esta comunión. Cada creyente posee el Espíritu Santo en su vida. Esta es una realidad. Somos templo del Espíritu Santo, como hemos visto. Pablo le dijo a los corintios también: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos tenemos el mismo Espíritu, somos un solo cuerpo. Fijaros, tenemos el ejemplo de los primeros creyentes en Hechos 2. Cuando Pedro predicó allí el gran sermón, dijeron los judíos: ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando crees en Cristo, te arrepientes de tus pecados, entonces recibes el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuándo creyeron? Hechos 2. Fue una preciosa unidad, inquebrantable. Una unidad que era posible porque el Espíritu Santo moraba en ellos. Fijaros en Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el resultado que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, una perfecta comunión y unidad que debe haber. La verdadera unidad es imposible sin la comunión del Espíritu Santo. Esta unidad será física, podemos estar aquí juntos, pero si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay una verdadera unidad. Es gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, no puede ser que estemos en la iglesia y que hermanos que tenemos el mismo Espíritu Santo, la única unidad práctica entre nosotros sea un hola y una Dios. Fijaros lo que hacían los primeros cristianos. Compartían sus propiedades. Daban todo unos a los otros. La verdadera unidad implica tiempo con tus hermanos, implica deseo de estar en las reuniones, quedarte tiempo después para hablar con alegría, con un corazón sincero y sencillo. Implica la hospitalidad, implica estar ahí para que tu hermano necesite. Hermanos, podemos tener esta unidad preciosa, compartir esto gracias al Espíritu Santo.
En último lugar, el afecto entrañable y la misericordia. Si hay algún afecto entrañable y misericordia o compasión. Y esta palabra traducida como afecto entrañable significa entrañas, intestinos o vísceras. De ahí viene la palabra. Para un hebreo las entrañas eran el asiento de las emociones, de los afectos. Y en este caso se utiliza para referirse a un anhelo profundo y personal hacia personas muy amadas. El mismo apóstol Pablo, al principio de la carta, expresa su amor por los filipenses. Fijaros, en el capítulo 1, versículo 8, ¿qué le dice allí Pablo a los filipenses al principio? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Un amor entrañable, es la misma palabra aquí. Este afecto entrañable está relacionado con la misericordia. La misericordia tiene que ver con mostrar compasión hacia los males de otros. Fruto de ese afecto entrañable, de ese deseo profundo por tus hermanos, de ese amor genuino, surgirá y fluirá la misericordia y la compasión hacia ellos. Dios es la fuente del profundo afecto y misericordia. Hemos leído en el texto anterior que Dios no solo es el Padre de consolación, sino que es el Padre también de ¿qué? Lo hemos leído. De misericordias. Es el Padre de misericordias. Gracias a la misericordia que Él ha mostrado hacia nosotros, nosotros podemos mostrar misericordia y afecto entrañable hacia los demás. Y aquí debemos pensar en la cruz. Debemos mirar al Evangelio de Cristo. Debemos mirar la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Merecíamos el castigo eterno, lo hemos recordado en esta mañana. Merecíamos su ira, la ira del perfecto y justo Dios cayendo sobre nosotros. Merecíamos su justo juicio. Pero Dios nos miró con afecto entrañable, con misericordia y compasión. Y llevó a su único Hijo a la cruz para que tomara nuestro lugar. Ahora Dios nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Y nos da su perdón a todos los que creemos. Dios es un Dios de misericordias, hermanos. Y en base a esta misericordia es que nosotros podemos mostrar misericordia. Por lo tanto, en esos cuatro elementos, lo que vemos es que lo que posibilita la verdadera unidad es Dios. El Dios Trino obrando perfectamente. El Dios perfecto obrando en nuestras vidas para hacer posible la unidad. Y es por eso que entonces Pablo les ordena y les dice: sentid lo mismo, sed de un mismo sentir, estad unánimes, porque esta unidad viene de Dios y vosotros tenéis a Dios en vuestras vidas. Fijaros el versículo 2, dice: completad mi gozo. Es decir, no estará mi gozo completo hasta rebosar, lleno, hasta que no vea una iglesia unida en un mismo sentir. Este era el gozo de Pablo, ver que la iglesia estaba unida, y por eso se lo manda. Y dice el versículo 2, sintiendo lo mismo, un mismo sentir, teniendo el mismo amor, un mismo pensamiento, lo estudiamos la semana pasada, un mismo amor. Y además dice también el texto, unánimes sintiendo una misma cosa. Y unánimes nos habla de una sola alma, un solo pensamiento, un solo espíritu, todos sintiendo una sola cosa. Pablo ordena esta unidad porque sabe que los creyentes pueden tenerla gracias a la obra de Dios en sus vidas. Y es por eso que les ordena a preservarla. En Cristo, hermanos, tenemos consolación. En Él podemos estar unidos como iglesia. El Dios, el Padre de toda consolación, es el que nos consuela para que podamos consolar. La comunión del Espíritu Santo, su presencia en nosotros, hace realidad la verdadera unidad. Y la entrañable misericordia de Dios nos capacita para mostrar misericordia. Piensa por un momento en el cuerpo humano.
Pablo pone un ejemplo sobre esto. El cuerpo humano no puede funcionar si no es por el cerebro. El cerebro envía señales nerviosas a todo el cuerpo para que éste funcione en perfecta coordinación y unidad. Si la actividad cerebral cesa, el cuerpo deja de funcionar. Puedes tener todos tus órganos bien. De hecho, las personas que mueren por este tipo de muerte, los que quieren donar sus órganos, porque sus órganos están bien. Puedes tener todos tus órganos bien, pero si el cerebro no funciona, no funciona el cuerpo. No hay unidad, no hay coordinación, no hay vida. Muchas personas pierden la vida cuando pierden la actividad cerebral. No podemos estar unidos, no puede haber una verdadera unidad alejados de la fuente y el motivo de la misma, el origen. Cristo es la cabeza de la Iglesia, Él es el origen, y por medio y a través de Él podemos funcionar en perfecta unidad. Pensadlo, hermanos, ¿cómo es posible que nosotros ahora podamos tener esa unidad? Cada uno de nosotros somos diferentes. Como se dice vulgarmente, somos de nuestro padre y nuestra madre. Cada uno tenemos nuestra familia, tenemos ciertos genes, características personales que nos definen, tenemos nuestro propio carácter, hemos sido educados de determinada manera, unos de una, otros de otra, tenemos una mochila de experiencias, de vivencias en nuestra vida que han forjado nuestro carácter, nuestra personalidad. Incluso hoy nos encontramos aquí de diferentes culturas, de diferentes países. Somos diferentes, ¿verdad? Sin embargo, tenemos un Dios tan bueno que nos da una unidad preciosa y maravillosa, gracias a Él. Todo lo demás, todas esas diferencias pasan a un segundo plano. Están ahí, pero hay una perfecta unidad gracias a Cristo, gracias a Dios y su obra. ¡Qué privilegio, hermanos! ¿Cuántas gracias debemos dar a Dios que hace posible esta unidad? Incluso pienso en que puedes ir a visitar otros lugares en el mundo y ahí encontrar hermanos que te van a recibir porque tienen el mismo Espíritu Santo que tú. Porque tienen a Dios en sus vidas. Podemos disfrutar de la unidad en Cristo, incluso que nos salgan más baratas las vacaciones, ¿verdad? Podemos disfrutar porque tenemos todos el mismo Espíritu. Es como poder degustar una parte del cielo aquí en la tierra. Es como cuando vas a un restaurante, 5 estrellas Michelin, la comida que te ponen es exquisita, ¿verdad? Todo muy elaborado, muy preparado, pero aunque tiene unos sabores únicos e inigualables, te ponen tan poca comida, tan poca cantidad que no puedes disfrutarla plenamente. Sales de allí diciendo, sí, he comido muy bien, pero he comido muy poco. No voy a volver allí. Y un poco es lo que pasa con la unidad. Podemos degustar un poquito del cielo aquí en la tierra. Un poquito de lo que Dios nos tiene preparados. Cuando estemos con Cristo, nuestra unidad será perfecta, porque no habrá pecado. Satanás será vencido. Nada destruirá la unidad que tenemos en Cristo. Mi esposa Ana trabaja en el hospital, como sabéis, aquí en Murcia, en La Risaca, y tiene que atender a varios pacientes que están sufriendo cáncer. Dios le ha dado la oportunidad ahora de estar en una planta poniendo quimios y trasplantes, y ahí puede también hablar del Evangelio. Y ella tiene realmente un don, tiene buena relación con los pacientes, trata de cuidarles y darles el mejor trato profesional. Pero un día atendió a un paciente por el que hemos estado orando en las reuniones de oración. Al comienzo la relación con ese paciente fue la misma que pudiera tener con otro paciente, una relación profesional. Pero todo cambió cuando ambos se dieron cuenta que eran creyentes. Los dos eran creyentes. A pesar de no conocerse, más allá de una relación profesional, a pesar de proceder de culturas diferentes, este hombre es de Bulgaria, creo que Milen, tú lo conoces, tienen formas diferentes de ser, ambos, sin embargo, poseían el mismo Espíritu Santo. Y esto hizo que pudieran tener desde el principio una unidad preciosa. Podían orar juntos, el uno por el otro, por su enfermedad. Podía consolarle con el consuelo que viene del amor de Dios. Podía mostrar misericordia hacia él y afecto entrañable porque tenían el mismo espíritu, porque los dos eran creyentes y se conocían de poco tiempo. Qué privilegio, ¿verdad? Poder disfrutar esto con los hermanos.
es gracias a la obra de Dios en nosotros. La pregunta es, ¿estamos agradecidos por el regalo de experimentar la unidad cristiana? ¿Me gozo en que la Iglesia esté unida de tal manera que trato de perseverarla? MacArthur dijo, no preservar la unidad espiritual de la Iglesia es un pecado que debilita a la Iglesia de Cristo. Es la máxima expresión de ingratitud a Dios. Dios te ha dado tanto, Dios te ha dado tantos regalos, tantas bendiciones, y sin embargo es un pecado ser ingrato y no mantener la unidad. Por lo tanto, en primer lugar hemos visto que la unidad es imposible sin Dios. Pero en los versículos 3 y 4 ahora también vamos a ver la segunda verdad sobre la unidad de la Iglesia. Y es que la unidad es imposible sin humildad. La unidad es imposible sin humildad, versículos 3 y 4. Dice allí la palabra de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sproul, un predicador y teólogo, afirmó, la unidad cristiana es un regalo de Dios, pero también es nuestra responsabilidad preservarla y mantenerla. ¿Cómo? A través de la humildad, el amor y el compromiso con la verdad. Dios nos ha dado el regalo de la unidad, pero nuestra responsabilidad es mantenerla y preservarla por medio de la humildad. El versículo 3 y 4 nos van a enseñar que si no somos responsables con nuestra actitud, la unidad no puede ser preservada. Somos llamados a ser responsables. No podemos actuar de cualquier manera, no podemos pensar de cualquier manera, no podemos vivir de cualquier manera. El versículo 3 comienza con el manual de instrucciones para destruir la unidad. ¿Quieres destruir la unidad de la Iglesia? Sigue estas instrucciones. Lo vas a conseguir. Son dos actitudes contrarias a la humildad. Si tú quieres que la unidad de la Iglesia se destruya, solo tienes que actuar de esta manera. Pero si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres realmente mostrar fruto de que Cristo mora en ti, entonces son dos actitudes que debes desechar por completo. La primera es la contienda. Nada hagáis por contienda. La contienda es un pecado destructivo y voraz. Es un pecado que comienza en el corazón. Una actitud contenciosa es un pecado que busca crear conflicto y rivalidad entre los hermanos. La palabra denota formación de partidos, formación de bandos, divisiones. Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, que realmente no era un ejemplo de humildad y de unidad, allí tiene que corregir varias cosas. Y en el capítulo 1, versículo 10 les dice, os ruego hermanos, por favor, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, he oído de vosotros, iglesia, acerca de los hermanos, he sido informado por los hermanos de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay contiendas. Por lo tanto, la contienda está relacionada con la división. ¿Qué quiere decir con la contienda? Dice el versículo 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? La contienda es un comportamiento divisorio, es un comportamiento de formación de partidos, de formación de bandos. Esa es la actitud de los corintios, divisoria, fruto de las ambiciones personales. La contienda surge o fluye cuando hay una ambición personal que perseguir y conseguir. Cuando hay un interés egoísta, lo que se busca es utilizar a tus hermanos y a la iglesia para cumplir dicho propósito, para cumplir tus planes. Quizás sea por problemas en tu infancia, quizá por problemas de autoestima, porque necesitas el reconocimiento que nunca te han dado en tu hogar. Entonces surge la contienda, porque quieres cumplir con tus propósitos. Quieres que la iglesia te reconozca a ti. La contienda engendra ira, resentimiento y celos. Cuando no se consiguen los objetivos que persigues, entonces acabas indignado y enfadado. Entonces genera celos e ira.
Ahora, relacionado con la contienda, hay otra actitud pecaminosa que nos dice el versículo 3. Es otra actitud que destruye la unidad de la iglesia. Es la vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Vanagloria significa gloria vacía. Vacío. Mientras que las contiendas persiguen metas personales, la vanagloria busca la gloria personal y el aplauso. La contienda tiene que ver con lo que quieres conseguir, con los logros personales. La vanagloria con una imagen propia sobredimensionada. La vanagloria es sinónimo de orgullo, que es lo justo, lo contrario a la humildad. Es un autoengaño que te hace pensar que eres algo que no eres. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar una persona contenciosa o vanagloriosa? O mejor dicho, ¿cómo puedo identificar si en mi corazón hay contienda y vanagloria? Me gustaría poner algunas sugerencias que nos pueden ayudar. Una persona contenciosa o vanagloriosa busca ser reconocido y sirve para ser reconocido. Todo lo que hace, lo hace para ser reconocido. Cuando sirves en la iglesia, con el propósito de que otros te vean y te aplaudan. Cuando este propósito entonces no sucede, cuando no te aplauden y te ven, entonces te desanimas. Una persona contenciosa se molesta cuando otros son reconocidos y honrados. Si hay celos en nuestro corazón, cuando eso sucede, estamos desarrollando una actitud contenciosa. Si vemos a otra persona que es reconocida, es honrada por su servicio, por lo que ha hecho, y nos molesta, eso es una actitud de contienda. Es el principio que nace en el corazón. Una persona contenciosa nunca reconoce los éxitos o los dones de los otros. Habla mucho de sí mismo, de lo que él ha hecho, de todo lo que él ha logrado, de sus méritos, de la honra que cree merecer, pero no habla nada de la honra que otros merecen, del reconocimiento a otros. Es una persona que no reconoce los dones de las personas. Y no solo le molesta que otras personas destacan, sino que nunca lo reconocerán. Una persona contenciosa y vanagloriosa, además, destaca los errores de otros para humillarlos. Murmura sobre sus hermanos. Habla mal de ellos a otros hermanos para que los hermanos se pongan en contra del otro y sientan odio hacia él. Forma partidos, forma bandos, unos en contra de otros. Una persona contenciosa y vanagloriosa crea bandos en la iglesia. Va enemistando a unos con otros, levantando falso testimonio contra un hermano para conseguir seguidores que piensen igual que él y poder cumplir sus propósitos. Ahora, la palabra de Dios nos advierte de la gravedad de este pecado. No es un pecado que debamos tolerar. No es un pecado que podemos permitir. No es un pecado que si vemos en otros lo podemos dejar pasar. ¿Sabéis lo que dice Gálatas 5:19? Antes de hablar de los frutos del Espíritu, ahí habla de las obras de la carne, de las obras que son manifiestas de la carne. Y la contienda es una obra de la carne, aparece ahí en el texto. Además la coloca al mismo nivel que pecados como el adulterio, la fornicación, la lascivia, los homicidios o las orgías. Quizá nosotros no. Quizá miramos la contienda como algo secundario, como un pecado que, bueno, es pasable, no pasa nada. Lo importante es que nadie se moleste. Pero la palabra de Dios coloca la contienda como un pecado que trae condenación. Ahí afirma el texto en Gálatas 5:19 y 20 y 21, que los que viven en continua práctica en este pecado y en todos estos pecados no heredarán el reino de Dios. Es un pecado muy grave. Si queremos preservar la verdadera unidad de la iglesia, si queremos preservar nuestra propia alma, no podemos vivir en este pecado. No podemos ser partícipe de él con otros. No podemos pasarlo por alto con indiferencia cuando eres consciente de que una persona lo está haciendo. ¿Sabéis que cuando Pablo le da instrucciones a Tito sobre cómo debe gobernar la iglesia, y en Tito 3, ¿sabéis cuál es el mandato que le da para saber cómo debía actuar ante personas contenciosas, ante personas divisorias? Pablo no
tiene pelos en la lengua. Esto es un pecado serio. Fijaros lo que dice ahí en Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, contencioso, al que forma partidos, al que forma bandos, después de una y otra amonestación, deséchalo. Échalo fuera de la iglesia. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Es grave este pecado, hermanos? ¿Qué pensáis? ¿Es un pecado que podamos tolerar? Cuidemos nuestro corazón, hermanos. Yo pienso, ¿cómo sería, Señor, capaz de pecar de tal manera delante de ti, destruyendo la preciosa unidad con este pecado? Líbrame, Señor, de este pecado. Yo no quiero ser una persona contenciosa y vanagloriosa. Ahora, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4, la palabra de Dios nos muestra cuál debe ser nuestra actitud para preservar la verdadera unidad espiritual. Huye de la vanagloria y la contienda y ahora busca la unidad. Busca la humildad. Nos va a mostrar que la unidad es imposible sin humildad. Dice el texto, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Al contrario de la contienda y la vanagloria, el mandato de la palabra de Dios es que seamos humildes. Y la palabra humildad en griego significa humildad de mente. Es una disposición que nace del corazón y afecta a cómo nos comportamos y a cómo actuamos y cómo hablamos. La humildad es el antídoto contra el orgullo. Además, es una parte necesaria para recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación en Cristo. Si no acudimos humildes delante de Dios, si no nos humillamos delante de Dios, no podemos ser salvos. Dios lo dice así en su palabra. ¿Qué dice Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 3? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los humildes, porque ellos heredarán el reino de los cielos. El que no se hace como un niño, el que no se humilla como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. La humildad es parte de la obra de Dios en nuestra vida para la salvación, para que creamos. Debemos humillarnos, debemos reconocer que somos pecadores, debemos ponernos en el lugar que nos corresponde. La humildad está en el corazón del Evangelio. ¿Cómo es posible que creas en Cristo, que te arrepientas de tus pecados y tu vida no se caracterice por la humildad cuando has tenido que humillarte delante de Dios? La palabra de Dios es clara. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jonathan Edwards afirmó, la humildad es estar dispuesto a reconocer nuestras faltas y debilidades. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas y debilidades? Lo hacemos delante de Dios, ¿verdad? Nos humillamos delante de Dios en el momento de nuestra salvación y también como un proceso de nuestra santificación. Nos humillamos delante de Dios, reconocemos nuestros pecados, pero somos capaces de hacerlo también delante de los demás. Esta es la humildad que Dios quiere de nosotros. Debemos recordar constantemente nuestra pecaminosidad, lo que somos y cómo Dios nos ha salvado. Y eso nos mantendrá humildes ante Él y los demás. Ahora, ¿cómo es un corazón humilde? ¿Cómo creéis que es un corazón humilde? Tenemos la respuesta en el versículo 3. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la humildad, estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimar tiene la idea de considerar, tener una convicción en mente de que los demás son más importantes. No se trata de aparentarlo, de una falsa humildad, sino de creerlo realmente en el corazón. La humildad está relacionada con la idea de considerar a los demás como, dice, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Y superior denota estar por encima, sobresalir, sobrepasar. No debemos confundir la verdadera humildad con una baja autoestima o un concepto infravalorado de uno mismo. Realmente la humildad implica tener un concepto correcto de uno mismo, delante de Dios. Implica verse como pecador. Pero la humildad se centra en cómo consideramos y valoramos también a los demás. Para que haya verdadera unidad debemos ver a nuestros hermanos como más valiosos que nosotros mismos. Pero esto debe ser recíproco. Tiene que involucrar a toda la iglesia.
Cuando todos tenemos esta disposición humilde, fluye la unidad. Pero en cuanto una persona utiliza la humildad de otros para su propio beneficio y su orgullo y su enaltecimiento, la unidad entonces se destruye. Pero no obstante, suceda lo que suceda, la responsabilidad personal de cada uno de nosotros es ser humildes. Y esto es lo difícil. Valorar a los demás como superiores incluso cuando los demás no lo hagan contigo. Eso es lo difícil. Es fácil considerar a una persona que te está considerando a ti, pero lo difícil es ser humilde delante de una persona que lo utiliza en tu contra y para su gloria. El versículo 4 nos muestra que fruto de valorar a los demás, entonces fluye el interés y entrega por ellos. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad implica entrega. Implica dejar de ocuparte tanto en ti mismo y comenzar a interesarte por los demás. Y esto no quiere decir que debas dejar tus responsabilidades, tus quehaceres, tus trabajos, tu familia. Esto es importante y debes priorizarlo porque es parte de lo que Dios te manda y tienes que llevar a cabo. Pero la idea aquí es que dejes de ocuparte tanto en ti mismo y que también, como indica el versículo 4, te ocupes de los demás. Dejar de ocuparte de ti mismo no significa lo que al principio en la iglesia pasó, el ascetismo. El ascetismo es buscar el dolor voluntario, huir de cualquier placer, que todo sea dolor por la causa de Cristo. Implica causar dolor al cuerpo, voluntariamente. Esto no es lo que quiere Dios de nosotros. El énfasis aquí es dejar de mirar tanto a nuestro ombligo, levantar la cabeza y comenzar a mirar a nuestros hermanos. Y esto, la palabra de Dios lo dice porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Dios conoce mejor cómo somos, no la sociedad. Ya nos ocupamos de por sí nosotros mismos. Ya somos de por sí egoístas. Ya somos orgullosos. Estamos centrados en nuestras necesidades y responsabilidades. Pero debemos comenzar a pensar, preocuparnos, interesarnos, en tiempo y forma también por los otros. Este interés por los demás tiene que ver con una disposición para servir. Fijaros, en este mismo capítulo 2, después en el versículo 20, Pablo va a poner un ejemplo de una persona humilde. ¿Quién es esta persona? ¿Alguien me lo puede decir? Epafrodito es uno, pero específicamente, cuando habla de la humildad y la entrega, habla de Timoteo. Fijaros, capítulo 2, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, hablando de Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo era una persona entregada, interesada. Ahora, ¿cómo manifestaba ese interés y esa entrega? Dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La muestra de que Timoteo era una persona entregada era por su servicio en el Evangelio. La muestra de que Timoteo era una persona que se interesaba por los demás era su preocupación por el estado espiritual de los creyentes y por la extensión del Evangelio, junto con Pablo. Si queremos agradar a Dios y preservar la unidad, debemos perseguir la humildad con un servicio correcto, con un servicio humilde, con una entrega humilde hacia los que tenemos en la iglesia, nuestros hermanos. La verdadera unidad es imposible sin la humildad. Y estas verdades no son fáciles de asimilar y aceptar porque vivimos en una sociedad que promueve lo contrario. La cultura moderna en la que vivimos promueve el amor propio, la satisfacción personal. Mira por tus propios intereses. Cuídate de ti mismo. Mira por ti. Céntrate en tu físico, en tu salud mental. Persigue tus sueños. Que nada ni nadie te pare. Consigue todo lo que te propongas. Tú eres lo importante. Céntrate en ti.
¿Habéis leído estos mensajes? Muchas veces aparecen por todos lados, en la televisión, en las redes sociales, nos bombardean con esta idea de que necesitamos centrarnos en uno mismo. Sin embargo, Dios sabe más que la sociedad. Dios sabe más que nosotros mismos. Dios sabe que lo que necesitamos es dejar de centrarnos en nosotros mismos y comenzar a centrarnos en nuestros hermanos. Deja de pensar tanto en ti y comienza a pensar en tus hermanos. Deja de centrarte tanto en tus sueños y comienza a preocuparte en si tu hermano necesita algo. En si puedes bendecirlo de alguna manera. En si puedes ayudarle a ser más como Cristo. Deja de pensar tanto en tu cuerpo y en tu autoestima y comienza a valorar a tu hermano. Comienza a estimar el regalo precioso de tener hermanos en la fe con los que crecer. Hay muchos hermanos nuestros, en muchos países perseguidos, que tienen que vivir su fe en secreto, que tienen que vivir su fe a solas. Y les encantaría poder compartir con hermanos, interesarse y entregar su vida a ellos y experimentar esa comunión y esa unidad. Sin embargo, no pueden hacerlo porque están siendo perseguidos. Y nosotros, hermanos, que tenemos el increíble privilegio de interesarnos y entregarnos por nuestros hermanos, hacemos justo lo contrario. Comenzamos cada vez más y más a dedicarnos a nosotros mismos. No hay mejor ilustración, hermanos, que pueda dar que nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pablo hace después de estos versículos del 1 al 4. Del versículo 5 al 8 nos enseñan la humillación de Cristo, la humildad de Cristo. Este es el ejemplo a seguir. ¿Cómo se muestra la unidad de Cristo? La humildad de Cristo, que estudiaremos en el próximo estudio sobre Filipenses. Del versículo 5 al 8, ahí el texto muestra que Cristo, siendo Dios, siendo superior, digno de todo honor, de toda honra y de toda pleitesía, sin necesidad alguna de humillarse, de ser humilde porque no lo necesitaba, en obediencia y sumisión al Padre, descendió a esta tierra como uno de nosotros. Primeramente se humilló al hacerse hombre, siendo Dios. Pero más allá de eso, siendo hombre, se humilló a la condición de siervo. Se puso en un escalón por debajo de los hombres. Se hizo un siervo. Y más allá, siendo siervo, se humilló hasta la peor muerte. La muerte de cruz, la muerte más vergonzosa. El ejemplo de humillación de Cristo por amor a nosotros nos enseña cómo debe ser nuestro pensar y actuar en relación a nuestros hermanos. Dios quiere, como dice el versículo 5, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, esa misma humildad. ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón? Hay en nosotros un deseo por la unidad y lo manifestamos a través de una humildad real y verdadera. Dile al Señor: Señor, yo quiero que tu humildad sea mi humildad. Yo quiero que tu entrega sea mi entrega. Quita de mí la contienda, la vanagloria, el orgullo, cualquier pensamiento que destruya la unidad de tu preciosa iglesia que tú has comprado con tu sangre. Señor, pon en mí un corazón que se interese por mis hermanos más que por mí mismo. El próximo 28 de agosto se cumplen 35 años del terrible accidente aéreo en Rammstein, Alemania. Durante el espectáculo acrobático, 3 aviones de la patrulla Águila de la Fuerza Aérea Italiana colisionaron en pleno vuelo, lo que resultó en una tragedia con más de 70 víctimas, los espectadores de todo el fuego que hubo de la explosión. Más de 1000 heridos, muchos de ellos graves. En medio de una maniobra que se conoce como el pase de la serpentina, los aviones se colocan uno detrás de otro y ejecutan una serie de vueltas paralelas. Y en ese momento, uno de los pilotos realizó un giro incorrecto y colisionó con los otros 2 aviones. Un fallo humano que puede pasar propició tal tragedia. Hermano, nuestro pecado destruye la unidad. Nuestro pecado trae destrucción a la unidad de la iglesia. Y más aún, esto fue un fallo humano, pero más aún cuando este es deliberado
y con la intención de destruir. Esta es la obra de Satanás. Dios quiere que estemos unidos, pero Satanás quiere destruir la unidad. Satanás quiere que tú y que yo seamos contenciosos y vanagloriosos, que miremos por nosotros mismos. Si hacemos caso omiso a las verdades de la palabra de Dios, la unidad es imposible, estamos pecando. Sí, podemos estar aquí juntos, podemos comer ahí fuera, podemos pasar un buen tiempo, podemos disfrutar como disfrutarías con cualquier amigo en la calle, pero ante los ojos de Dios es una pantomima. Será algo imposible de alcanzar. La verdadera unidad sucede cuando el origen es Dios y cuando hay humildad en nuestros corazones. Sinclair Ferguson afirma: la unidad no se trata de conformidad externa, no se trata de estar aquí juntos y simplemente ya está. Y nos vamos cada uno a nuestra casa, vivimos nuestra vida. No. La unidad se trata de corazones transformados por el Evangelio. Es el resultado de mirar juntos a Cristo y caminar en la misma dirección espiritual. Vamos a orar. Señor, realmente nos damos cuenta de que somos privilegiados. No merecemos nada de las bendiciones que tú nos das. Somos pecadores, Señor. Somos malos, Señor. Somos impíos. Pero, Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la obra de Dios en nuestras vidas. Gracias porque por medio de ella también ahora podemos practicar la verdadera unidad espiritual. Y queremos que esa sea una realidad en nuestras vidas. Que la comunión del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros se haga patente en la unidad de la Iglesia. Y que esta unidad que tú tienes con el Hijo, esta perfecta unidad, también esté en nosotros para que el mundo pueda creer en ti. Señor, ¿cómo el mundo va a creer si no estamos unidos, si no manifestamos al Dios en que creemos? Señor, ayúdanos, Padre. Quita de nosotros la contienda, la vanagloria. Ayúdanos a tener un espíritu y un corazón de humildad, Señor. Haznos crecer cada vez más a la imagen de Cristo, el ejemplo perfecto de humildad, el ejemplo perfecto de entrega que murió por nuestros pecados. Señor, ayúdanos porque el pecado nos asedia, Satanás quiere que la unidad sea destruida, Señor. Pero, Señor, gracias por que te tenemos a ti, que tú eres mucho más poderoso, mucho más sabio, y tenemos, Señor, la espada del Espíritu que nos guía y nos capacita para vivir en perfecta unidad, Señor. Ayúdanos, Señor, y que seamos una iglesia ejemplo de unidad, para tu gloria, Señor, y para que muchos más puedan conocerte. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.